Hoy vamos a ver cuál es la mejor forma de implementar formularios en React.js. Para esto vamos a estar utilizando custom hooks, vamos a explicar qué son los custom hooks y es necesario, si te interesa aprender esta técnica, es necesario que sepas, que ya tengas un conocimiento básico de JavaScript, de React y al menos qué son los hooks como useState, useEffect, así que sin más preámbulos comenzamos. Lo que vemos aquí es un proyecto normal de React.js corriendo en el puerto 5173 y esto está instalado utilizando Vite. Lo primero que vamos a hacer es crear una carpeta que se llame hooks y dentro de hooks vamos a crear un archivo que se llame useForm.jsx. Por convención, los hooks personalizados en React.js tienen que llevar la palabra use delante y después el nombre de la funcionalidad o un nombre único con el que queramos identificar a este archivo. Yo le voy a poner useForm y esto va a ser simplemente una función. Le voy a poner export function useForm. La idea de utilizar custom hooks en React es centralizar funcionalidad. Por ejemplo, centralizar el uso de useState o useEffect o cualquier otro hook, incluso cualquier otra función que queramos utilizar. Por ejemplo, podríamos en un solo hook personalizado podríamos poner una serie de funciones que se encarguen de llamar a una API para traer datos o lo que vamos a hacer ahora de manejar un formulario. Entonces, este formulario que está aquí, que este es un JSX normal, todavía no funciona. Si yo lleno este formulario, no va a hacer nada. Tiene el comportamiento por defecto. Así que vamos a darle funcionalidad. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, dentro de este hook, vamos a crear una variable de estado que se va a llamar formData. En esta variable formData vamos a estar guardando los datos que tenga actualmente el formulario. Y para esto vamos a usar el hook de React useState. Ahora, ¿qué datos va a tener por defecto este formData? Se lo vamos a pasar. Vamos a crear entonces aquí entre los paréntesis de useForm, vamos a crear un objeto que se llame, que en realidad sería el parámetro default data. Y lo que sea que le pasemos aquí, que va a ser un objeto, se lo vamos a asignar por defecto a formData. O sea que cuando yo llame desde aquí, desde el componente de mi formulario, cuando yo llame a useForm, le voy a tener que pasar los datos por defecto que va a guardar en esta variable de estado formData. Después vamos a crear una función que se llame handleChange, que se va a encargar de estar actualizando este formData cada vez que el usuario ingrese un nuevo valor. Para eso le vamos a pasar el evento y vamos a utilizar la función setFormData. Y en este setFormData vamos a copiar el estado actual de formData y aquí le vamos a pasar el nombre del nuevo campo y el valor del nuevo campo. ¿De dónde va a salir este nombre del nuevo campo? Va a salir de este name del input, en este caso username o password. Es decir, que cuando el usuario esté completando username, aquí va a decir este e.target.name se va a reemplazar por username y e.target.value aquí se va a guardar lo que sea que el usuario esté ingresando como nombre de usuario y el mismo caso para la contraseña. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es simplemente crear un hook de efecto en donde podamos ver en tiempo real cuál es el valor que está utilizando formData, que se está guardando en formData. Entonces, lo que vamos a hacer es devolver formData y handleChange, es decir, la variable de estado de formData, y vamos a devolver también la función de handleChange. Entonces, useForm ya está en condiciones de ser llamado desde el componente de mi formulario. Voy a crear una constante y voy a llamar a useForm.
Entonces, como acá me dice Visual Studio Code, tengo que pasarle el valor por defecto, el objeto que va a guardar from data por defecto. Como esto es un objeto, tengo que pasarle la clave default data. Entonces esto se hace de la siguiente manera. Default data. Y aquí en default data, ahí ya le puedo pasar los valores por defecto, que en este caso van a ser el nombre de usuario, que va a ser un string vacío, y la contraseña, que también va a ser un string vacío. Como useForm está devolviendo un objeto que tiene el form data y la función handle change, los puedo traer con su nombre, form data y handle change. Entonces, si yo guardo y voy al navegador, voy a ver que aquí en la línea 16 de useForm se está mostrando por consola el valor actual de form data, que es, como le estoy pasando aquí, el username y el password con strings vacíos. Bien, ahora lo que tengo que hacer es linkear, es decir, relacionar cada uno de estos valores con un input del formulario. Para eso vamos a utilizar el atributo value y a username lo vamos a relacionar con formData.username y a password la vamos a relacionar también con el value con formData.password. Y ahora necesito decirle a este formulario que cuando cambie, es decir, cuando el usuario esté modificando los valores en los inputs, debe llamar al método handleChange, que es el que estoy trayendo aquí. Y el evento, este evento, el evento change, se va a mandar por defecto desde el formulario. Así que ahora si yo vuelvo a el navegador y yo pongo test, aquí ya empieza a actualizarse en tiempo real. Yo modifico la contraseña y el username sigue conservando el valor que tenía antes. Si yo borro y sigo actualizando, la propiedad username y la propiedad password funcionan independientemente. Al final de todo el proceso, este objeto es lo que se va a estar enviando al servicio backend, por ejemplo, para actualizar, para autenticar el usuario. Entonces, una vez hecho esto, lo que podemos hacer es implementar una forma de validar los datos que esté ingresando el usuario. Por ejemplo, para indicarle que el usuario es requerido, que la contraseña es requerida. Para eso vamos a ir al hook de nuevo y vamos a crear otra variable de estado que se llame errors, en donde yo voy a guardar todos los errores que se hayan producido. Set errors, use state, y lo vamos a poner también como default data. Es decir, vamos a guardar el mismo valor que le estamos pasando por aquí. Y vamos a crear una nueva función. Ya podemos sacar este useEffect. Vamos a crear una nueva función que se llame validate, que va a ser la función que se va a llamar al momento de enviar el formulario y que se va a encargar de validar precisamente los valores, de verificar que sean correctos los valores. Entonces, lo primero que vamos a hacer es crear una bandera, vamos a poner flag y la vamos a setear en verdadero. Y vamos a crear también otra variable que sea result y lo vamos a inicializar como un objeto vacío. Después vamos a crear una constante que se va a llamar keys y vamos a guardar las llaves del objeto que se tiene que enviar. Entonces vamos a poner object.keys y vamos a pasarle form data. Es decir, aquí en keys van a estar las llaves del form data, que en este caso son username y password, que son los nombres de los campos. Ahora vamos a iterar en keys, vamos a poner keys.forEach, y vamos a pasarle un callback. Entonces, en cada iteración, en key va a estar el nombre de cada una de las llaves. Entonces, en la primera iteración, key va a ser username y en la segunda va a ser password. Y aquí lo que podemos hacer ahora es, necesitamos que el hook sepa qué es lo que tiene que validar. Para eso, aquí arriba podemos pasarle otro objeto que se llame rules. Y aquí le vamos a estar pasando las reglas, ¿no? Entonces,
aquí le estamos pasando el dato por defecto y después le vamos a pasar otro objeto que se llame rules, en donde le pasemos subobjetos, aquí como me sugiere Tabnine. Le vamos a pasar un objeto que sea username y que le vamos a decir que es requerido. Podríamos agregar validaciones de longitud, pero la idea no es que el video sea muy largo, entonces simplemente le vamos a pasar el requerido, tanto a username como a password. Entonces aquí en rules va a estar guardado este objeto. Entonces podemos preguntar si rules subkey, es decir, rules.password, es lo mismo que hacer rules.username. Es lo mismo que hacer rules.username o rules.password. Vamos a hacer rules subkey, que estamos sacando el valor de aquí. Entonces, si rules.username o password es requerido, requiere, y form data subkey, es decir, form data.username o .password .length es igual a 0, es decir, que el valor está viniendo vacío, lo que vamos a hacer es, en esta variable result, vamos a result subkey, vamos a guardar, vamos a copiar lo que ya tenga result subkey, subkey, y vamos a decirle, vamos a crear un nuevo campo de este result que se va a llamar type y le vamos a poner require, es decir, le estamos indicando a la variable result que el username o password, por ejemplo, hay un error de tipo requerido, es decir, que no está llegando el valor que necesitamos, es decir, que está llegando vacío. Y a la variable flag la vamos a poner en false. Entonces, al final, después de esta iteración, vamos a setear en el hook de estado que está aquí, en errors, vamos a guardar lo que tenga la variable result y vamos a devolver la bandera para que esta función validate devuelva un booleano. Es decir, que sea verdadero o falso. Si devuelve verdadero es porque está todo bien, si devuelve falso es porque entró este if y hay un error. Entonces, finalmente el hook va a devolver validate. Vamos a limpiar aquí arriba. Vamos a devolver validate y vamos a devolver el objeto de errores. Entonces ya lo podemos traer aquí. Errors y validate. Ahora, para validar tenemos que hacerlo cuando se envíe el formulario. Para eso necesitamos crear una función aquí que se llame handle submit, a la que le vamos a pasar el evento y vamos a llamar a prevent default para evitar que se actualice la página cuando se envíe el formulario. Entonces vamos a preguntar if validate, porque este validate devuelve un booleano, entonces lo podemos evaluar así cuando lo llamamos. Si esto da verdadero es porque está todo bien. Y vamos a mostrar por consola que los datos se han enviado correctamente. Y si no, vamos a mostrar los errores, pero no los vamos a mostrar por consola, sino que los vamos a mostrar debajo de cada input. ¿Cómo hacemos esto? Vamos a preguntar si en errors username, por ejemplo, .type es igual a require, y vamos a mostrar aquí un objeto, una etiqueta small que diga el usuario es requerido. Es decir, si en el objeto errors existe un objeto que esté en la clave username y a su vez este tenga el tipo requiere, es decir, que entró por aquí, que se guardó este valor, esto va a dar verdadero y vamos a mostrar entonces que el objeto es requerido. Y vamos a hacer lo mismo para la contraseña. Y vamos a decir que la contraseña es requerida.
Entonces, finalmente vamos a decir que el formulario cuando se envíe tiene que llamar a la función handle submit. Entonces, habiendo hecho esto, podemos probar. Vamos a actualizar y si le enviamos el formulario, me dice que el usuario es requerido y que la contraseña es requerida. En cambio, si yo le envío un valor, me dice que el formulario fue enviado correctamente. Esta es la mejor manera de utilizar formularios en React. Todos los valores que tenga actualmente el formulario van a estar guardados en esta variable de estado formData y podemos gestionar los errores aquí. Lo interesante de este enfoque es que a este hook useForm podemos llamarlo cuantas veces necesitemos. Por ejemplo, supongamos que en este componente tenemos 3 formularios, podríamos tranquilamente llamar 3 veces a useForm. En una segunda vez que llame useForm, podría, por ejemplo, ponerle alias. Ponele que este form data podemos ponerle el nombre de product form data, por ejemplo, y a este handle change podremos ponerle change form data, por ejemplo. Entonces, de esta manera, utilizando el nombre change form data y form data, tengo dos instancias diferentes de useForm. Y esto es para formularios más complejos en donde haya, por ejemplo, que se envíe la primera parte del formulario y se corra hacia la derecha con un slide y haya otra parte del formulario, podemos seguir utilizando en diferentes componentes la misma instancia de useForm. Es decir, tendríamos que pasarle a los otros componentes change form data o product form data, y de esa manera tenemos un enfoque muy versátil para utilizar formularios. Ahora, aquí también podríamos poner una mejora. Por ejemplo, en el método handleChange podríamos hacer que se reinicie errors. Entonces, por ejemplo, set errors, default data. Entonces, cada vez que el usuario envíe mal el formulario y después vuelva a escribir, se reinician los errores, entonces desaparecen ahí. Entonces, de esta manera podemos utilizar de forma profesional los formularios en React. Si quieren videos más en profundidad explicando diferentes conceptos, patrones y diseños de React, no duden en dejármelo en los comentarios. Entonces, nos vemos en el próximo video.